¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Después de unos cuantos días de peregrinación en Roma, que luego les iré contando qué fue lo que fuimos a hacer allá, pero les adelanto que fue el Encuentro Mundial de Grupos de Oración de la Renovación Carismática Católica. Fue algo realmente extraordinario, pero estamos de vuelta ya en casita y preparándonos para la Semana Santa que se nos vino encima. Hoy es sábado 12 de abril de la quinta semana de Cuaresma, el día antes del Domingo de Ramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada hoy del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado de Jeremías, capítulo 31, versículos del 10 al 3. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos
y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, tanto ayer como hoy vamos a oír estos textos que son como el preámbulo de la Semana Santa, porque como que se intensifica la actitud beligerante hacia Jesús. Los enemigos de Jesús se ponen de acuerdo para acabar con él. Toda esta actitud en contra de lo que él es, de lo que representa, de sus palabras, de sus acciones, se ponen, como quien dice, en contra de Jesús de una manera mucho más descarada, de una manera mucho más intensa, y todo apunta a que se acerca el tiempo en el que Jesús va a entregar su vida. Veamos lo siguiente. En este pasaje que acabamos de escuchar, sobre todo en el versículo 47 y 48, dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos en paz, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos arrebatarán nuestra tierra y nuestra nación. El ministerio público de Jesús tuvo dos efectos principales entre la gente. Muchos creyeron en él y estaban pendientes de cada palabra suya que salía de su boca. Lo buscaron y comenzaron a comprender que él de verdad era el Mesías prometido y al que estaban esperando. Esta fue la respuesta de la fe. Pero la reacción de los principales sacerdotes y de los fariseos fue mucho más mundana. En el pasaje que leímos vemos un grupo de líderes religiosos completamente absorbidos por preocupaciones terrenales. Fíjense lo que decía: si lo dejamos en paz, vendrán los romanos, nos arrebatarán nuestra tierra y nuestra nación. ¿Qué están pensando? No estaban pensando en nada que ver con la religión, con la fe, con la esperanza, con el Mesías. Estaban pensando solamente en situaciones mundanas, su puesto, su tierra, su nación, algo muy, pero muy mundano, hasta el punto de que estos asuntos ahogaron completamente la cuestión de la fe. Mientras entonces el Sanedrín se reunía para debatir qué hacer, vimos entonces a Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, intervino y dio un consejo que reflejaba a la perfección esta visión muy mundana del asunto.
llegó a decir esto, y cito textualmente: no saben nada, ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que muera un hombre por el pueblo, para que no perezca toda la nación. Fin de la cita. Entonces Caifás y muchos otros líderes religiosos de la época parecían estar mucho más preocupados por su estatus, por el poder que habían acumulado, por este poder mundano, que por la verdadera fe y por la salvación eterna de sus almas. Si hubieran sido realmente hombres que amaran profundamente a Dios y buscaran solo su santa voluntad, se habrían regocijado, se habrían alegrado del ministerio que Jesús estaba llevando adelante, de todo lo que él estaba haciendo, de todo lo que sus ojos estaban viendo que realizaban. De hecho, la resurrección de Lázaro, que aquí se presenta como algo que podemos visualizar como un preámbulo de su resurrección, no lo habrían visto como un peligro, sino como una cosa maravillosa que apuntaba a la veracidad de todo lo que Jesús decía sobre sí mismo, de que él era el Mesías. Pero ni aún así lo pudieron ver de esa manera. Debieron alegrarse, no se alegraron. Debieron reconocer, no reconocieron. Debieron prestarle oídos, no lo prestaron. Estaban mirándose a sí mismo y a sus propios intereses mezquinos. Pero Dios saca bienes de los males. Esto tengámoslo muy claro. En lugar de alegrarse, vimos claramente que ellos eligieron sus vidas cómodas, su estatus mundano por encima de la verdad, y decidieron que Jesús tenía que morir. Entonces, una hermosa verdad para reflexionar en el contexto de lo que estamos viendo es que Dios usa todas las cosas para su gloria y para la salvación de los creyentes. Con esta reunión del Sanedrín, estos hombres comenzaron a planear la muerte de Jesús. Finalmente usaron el engaño, la manipulación, la intimidación, el miedo para lograr su terrible objetivo. Pero aunque desde una perspectiva mundana estos líderes descarriados y corruptos ganaron, porque se puede decir que ganaron, desde una perspectiva divina, tengamos eso claro, Dios usó la maldad de ellos para lograr el mayor bien que el mundo haya conocido a lo largo de toda su historia. Gracias a su malicia, la pasión-muerte de Jesús dio paso a la nueva vida y a la resurrección. Entonces Dios usó algo muy malo, el aparente fracaso de Cristo ante los ojos del mundo, para darnos algo totalmente novedoso, algo refrescante, y para darnos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, algo que ellos no pudieron ni siquiera visualizar. Pensemos un poco hoy, que se acerca el Domingo de Ramos en la Semana Santa, por ende, sobre el hecho de que Dios puede usar todas las cosas para bien nuestro, para bien tuyo, para bien de todos. No nos lamentemos tanto por las cosas malas que nos pueden estar pasando, porque de todo Dios puede sacar un bien. Todo es que nos abandonemos en sus manos, que confiemos en que su plan es mejor que el nuestro, y aunque puede ocasionarnos algo de dolor porque no lo entendemos y porque tengamos que despegarnos de algunas cosas, incluso buenas o aparentemente buenas, que tengamos que dejar en el camino, Dios siempre tendrá un plan mejor que el que nosotros tengamos visualizado, ya sea en medio de la corrupción, en medio de la persecución, en medio de la discordia, en medio incluso del pecado y de la enfermedad, o de cualquier otro mal que se nos pueda presentar en la vida. Cuando nos volvemos hacia el Señor con fe y con verdadera entrega, y dejes que todo transcurra para gloria suya, aunque aparentemente lo que ves frente a ti no sea tan bueno o prometedor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.